Buenos días, profesor. Gusto en saludarle. Soy Cecilia Brochero y junto con mis compañeras María Ángel Bastidas, Luzmar Graterol y Ginette Panqueva, hoy presentaremos nuestra exposición correspondiente a la unidad 3 sobre las técnicas de evaluación de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria requiere instrumentos metodológicos específicos que permitan comprender las dinámicas colectivas y facilitar procesos de transformación social. A diferencia de otras áreas de la psicología, las técnicas de evaluación en este campo no solo buscan recolectar información, sino generar procesos participativos que fortalezcan las capacidades comunitarias. Las técnicas de evaluación en psicología comunitaria abarcan desde instrumentos cuantitativos como las escalas de actitudes hasta herramientas cualitativas como entrevistas, observación y registros sistemáticos. Estas metodologías permiten identificar necesidades, recursos y problemáticas desde una perspectiva integral que consideran tanto aspectos individuales como contextuales. En esta exposición analizaremos las principales técnicas utilizadas en la evaluación comunitaria, incluyendo las áreas específicas de evaluación, los instrumentos de recolección de datos y las herramientas de diagnóstico participativo como la matriz PODA, el árbol de problemas y técnicas de creatividad grupal. Cada una de estas herramientas contribuye a construir un proceso evaluativo riguroso que respeta el protagonismo de las comunidades en la identificación y resolución de sus propias problemáticas. Bien, empezaré hablando sobre las áreas de evaluación en la psicología comunitaria. La evaluación en la psicología comunitaria abarca múltiples dimensiones que permiten comprender de manera integral las realidades comunitarias. Según Montero, 2004, estas áreas se orientan hacia la comprensión de los procesos colectivos, los recursos disponibles y las problemáticas que afectan el bienestar comunitario. La primera área fundamental es la evaluación de necesidades comunitarias. Esta permite identificar las carencias, problemas y demandas prioritarias que experimenta una comunidad. Sánchez 2007. No se trata únicamente de detectar déficit, sino de comprender qué requiere la comunidad para su desarrollo integral. Esta evaluación debe realizarse de manera participativa, involucrando activamente a los miembros de la comunidad. La segunda área corresponde a la evaluación de recursos y fortalezas comunitarias. Montero, 2006, señala que esta área se centra en identificar las capacidades, habilidades, redes de apoyo y activos con lo que cuenta la comunidad. Esto incluye recursos materiales humanos, organizacionales y simbólicos que pueden ser movilizados para enfrentar problemáticas o alcanzar objetivos comunes. Una tercera área importante es la evaluación del sentido psicológico de la comunidad. Según Sánchez 2007, este concepto se refiere al sentimiento de pertenencia, la percepción de similitud con otros miembros, el compromiso con el grupo y la satisfacción de necesidades a través de la membresía comunitaria. Evaluar esta dimensión permite comprender la cohesión social y el nivel de identificación de las personas con su comunidad. La evaluación de la participación comunitaria constituye otra área esencial. Musito, Herrero, Cantera y Montenegro 2004 indican que es necesario analizar los niveles, tipos y calidad de la participación de los miembros en las actividades comunitarias. Esto incluye evaluar quiénes participan, cómo lo hacen, qué obstáculos enfrentan y qué factores facilitan su involucramiento. La evaluación de redes sociales y sistemas de apoyo representa un área crucial. Según Gracia y Herreros, 2006, las redes sociales constituyen estructuras de relaciones que proporcionan apoyo emocional, instrumental e informacional. Evaluar estas redes permite comprender los patrones de intercambio, la densidad de las relaciones y la capacidad de la comunidad para brindarse apoyo mutuo. Y finalmente, la evaluación del contexto sociocultural y político es fundamental. Montero 2004 enfatiza que las comunidades no existen en el vacío, sino que están inmersas en contextos más amplios que las condicionan. Estas áreas incluyen evaluar factores ambientales, políticas públicas, condiciones socioeconómicas y aspectos culturales que influyen en la vida comunitaria. En resumen, estas 6 áreas proporcionan un marco comprensivo para la evaluación en la psicología comunitaria,
permitiendo un acercamiento integral a las realidades que se pretenden transformar. Ahora pasaré a explicar las escalas de actitudes como técnicas de recolección de datos. Las escalas de actitudes son instrumentos cuantitativos diseñados para medir la predisposición evaluativa de las personas hacia objetos, situaciones, grupos o eventos específicos. Según Morales, Urosa y Blanco 2003, una actitud representa una tendencia psicológica expresada mediante la evaluación favorable o desfavorable de una entidad particular. Relevancia en la psicología comunitaria. En el contexto de la psicología comunitaria, estas escalas resultan valiosas porque permiten cuantificar percepciones, opiniones y disposiciones de los miembros de la comunidad frente a problemas sociales, programas de intervención o iniciativas comunitarias. Sánchez 2007 proporciona datos sistemáticos que pueden ser analizados estadísticamente y comparados entre diferentes grupos o momentos temporales. El tipo más utilizado es la escala de Likert. Hernández, Fernández y Baptista 2014 explican que esta escala presenta una serie de afirmaciones o ítems ante los cuales se solicita la reacción del participante, eligiendo entre opciones que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, generalmente en el rango de 5 o 7 puntos. Por ejemplo, ante la afirmación, me siento parte de esta comunidad, la persona selecciona el nivel de acuerdo que mejor representa su percepción. Otra técnica es el diferencial semántico, desarrollado por Osgood. Morales 2003 señala que esta escala presenta un concepto y una serie de adjetivos bipolares opuestos como bueno, malo, útil, inútil, fuerte, débil. Los participantes indican en que este punto entre ambos extremos ubicarían el concepto evaluado. Esta técnica es útil para explorar significados y percepciones asociadas a conceptos comunitarios. La escala de Goodman o escalograma también tiene aplicaciones comunitarias. Según Padua 1979, esta escala ordena los ítems de manera jerárquica, de tal forma que quien responde afirmativamente a un ítem de nivel superior también lo hace con los ítems de nivel inferior. Esto permite establecer una estructura acumulativa de las actitudes. Las ventajas de estas escalas incluyen su capacidad de administrarse a grupos grandes, la facilidad de codificación y análisis y la posibilidad de realizar comparaciones cuantitativas. En Hernández 2014, además, permite detectar cambios en las actitudes antes y después de intervenciones comunitarias. Sin embargo, es importante considerar algunas precauciones. Montero 2006 advierte que las escalas deben adaptarse al contexto cultural y nivel educativo de la población. El lenguaje debe ser claro, evitando tecnicismos, y los ítems deben ser relevantes para la realidad comunitaria específica. Además, estas escalas captan opiniones declaradas que no siempre coinciden con comportamientos reales. El proceso de construcción de una escala implica definir claramente la actitud a medir, generar un conjunto amplio de ítems, someterlos a validación de expertos, realizar pruebas pilotos y analizar las propiedades psicométricas como confiabilidad y validez. Morales 2003. En psicología comunitaria resulta especialmente valioso involucrar a miembros de la comunidad en la revisión de los ítems para asegurar su pertinencia cultural. Con los ejemplos de aplicación, en la práctica comunitaria, las escalas de actitudes pueden utilizarse para evaluar la disposición hacia la participación, las percepciones sobre programas sociales, las actitudes hacia la organización comunitaria o la valoración sobre los problemas locales. Por ejemplo, se puede diseñar una escala para medir actitudes hacia la gestión de residuos sólidos, hacia la violencia intrafamiliar o hacia la participación en organizaciones vecinales. Complementariedad metodológica. Es importante destacar que, aunque las escalas proporcionan datos cuantitativos valiosos, Montero 2004 recomienda complementarlas con técnicas cualitativas como entrevistas o grupos focales. Esta triangulación metodológica permite una comprensión más profunda y matizada de las actitudes comunitarias. En conclusión, las escalas de actitudes representan herramientas útiles para la recolección sistemática de datos en psicología comunitaria, siempre que se utilicen de manera contextualizada y complementaria a otras técnicas de evaluación.
Muchísimas gracias por su atención, profesor, y mi compañera continuará con los siguientes temas. Buenas tardes, mi nombre es Luzmar Graterol y les voy a hablar acerca de las técnicas de recolección de información, especialmente en la psicología comunitaria. La psicología comunitaria se fundamenta en una visión crítica y transformadora de la realidad social. No se trata solo de observar fenómenos humanos, sino de participar activamente en su cambio. Las técnicas de recolección de información son, en este sentido, una herramienta de encuentro con la comunidad. Permiten escuchar, interpretar y comprender sus significados culturales, sus conflictos y sus esperanzas. De acuerdo con Jacques Avignó, intervenir en comunidad es abandonar el escritorio para ir al territorio y mirar y dejarse afectar por la realidad social. Por eso, estas técnicas como el reporte, el cuestionario y la entrevista no solo generan datos, sino también conciencia social y diálogo colectivo. El reporte y la toma de notas constituyen el punto de partida de toda investigación social. Según Anderegg, el registro sistemático de observaciones permite recoger datos fieles sobre lo que ocurre en la vida cotidiana del grupo, comportamientos, interacciones, emociones, silencios y contextos. Pero más allá de lo descriptivo, las notas también incluyen la mirada reflexiva del investigador, su interpretación, hipótesis y emociones frente al observado. En el enfoque comunitario, este registro no se guarda en secreto ni se considera propiedad del técnico, sino que se comparte con la comunidad para validar y discutir los hallazgos. Esta práctica participativa convierte la observación en un acto ético de transparencia y corresponsabilidad. Ampliando esta idea, el reporte funciona como un puente entre la experiencia vivida y el análisis teórico. Permite detectar dinámicas invisibles como liderazgos informales, tensiones de poder y redes de apoyo, que pueden ser clave en la intervención. Además de escribir después de cada jornada de campo, favorece la autoconciencia profesional. Ayuda al psicólogo a reconocer sus sesgos, emociones o reacciones frente a la comunidad, fortaleciendo su rol como mediador social y no como observador externo. Por otra parte, el cuestionario es una técnica estructurada que permite sistematizar la información de manera uniforme. Consiste en un conjunto de preguntas elaboradas para medir percepciones, actitudes o comportamientos de una población determinada. Anderegg subraya que su valor radica en la objetividad y comparabilidad de los datos obtenidos. Existen tres tipos principales: cerrados, abiertos y mixtos. Los cerrados facilitan el análisis estadístico, los abiertos amplían la comprensión cualitativa y los mixtos combinan ambos enfoques. Sin embargo, su eficacia depende del diseño de las preguntas, de la claridad del lenguaje, especialmente si se trabaja con comunidades diversas o con bajos niveles educativos. Desde el enfoque comunitario, el cuestionario se complementa con otros métodos más participativos, con la entrevista o el grupo focal. Jacques Avignó destaca que, aunque aporta una visión panorámica, el cuestionario por sí solo no captura los matices culturales ni las emociones detrás de las respuestas. Por eso se recomienda usarlo como parte de un diagnóstico participativo donde los resultados se analizan colectivamente con la comunidad. Esta retroalimentación no solo valida los datos, sino que también promueven el empoderamiento y la reflexión crítica del grupo. La entrevista es una técnica profundamente humana. En ella se establece un diálogo entre el investigador y el miembro de la comunidad con el fin de comprender significados, emociones y vivencias. Anderegg la define como una conversación intencional que busca informar o información relevante, pero también conexión interpersonal. En psicología comunitaria, esta herramienta se transforma en un espacio de encuentro y reconocimiento mutuo, donde el entrevistador adopta una postura horizontal, empática y reflexiva. Se privilegia la escucha activa, la creación de confianza, factores que abren la posibilidad de comprender la realidad desde la voz de los propios protagonistas. Ampliando esta mirada, la entrevista permite que los sujetos se reconozcan como actores sociales con poder para transformar su entorno. Por eso, más que extraer información, se busca construir sentido compartido. Cada conversación puede revelar nuevas perspectivas sobre las causas de un problema
y los recursos internos de la comunidad para resolverlo. En este sentido, la entrevista no es solo un método de recolección, sino también un acto de participación y transformación social. Por otra parte, tenemos la entrevista estructurada, que es la forma más formal y estandarizada. Las preguntas están previamente definidas y se formulan igual a todos los participantes. Esto garantiza la comparabilidad y control metodológico. Este formato es útil cuando se busca recopilar datos sobre una problemática concreta, como hábitos de salud o percepciones de servicios públicos. En proyectos comunitarios se utiliza en las primeras etapas del diagnóstico para tener una visión general del territorio o establecer una línea de base. Su principal ventaja es la sistematicidad, su principal límite, la rigidez. Profundizando en su valor, la entrevista estructurada permite cuantificar opiniones colectivas y detectar patrones que luego pueden analizarse de forma más interpretativa. Sin embargo, desde la psicología comunitaria se reconoce que las respuestas cerradas no siempre reflejan la complejidad de la experiencia humana. Por eso, aunque útil, puede obtener indicadores medibles, esta técnica se considera complementaria a otras más abiertas que capturan la riqueza simbólica y emocional del discurso comunitario. Con respecto a la entrevista semi-estructurada, combina lo mejor de ambos mundos, la planificación y la flexibilidad. Se parte de una guía temática, pero el entrevistador puede modificar el orden o formular nuevas preguntas según el desarrollo de la conversación. Esta técnica es central en psicología comunitaria porque permite comprender los significados que las personas atribuyen a sus experiencias y explora las dimensiones subjetivas del cambio social. Jacques Avignó señala que el conocimiento generado en este tipo de diálogo es situado, es decir, nace del contexto y la historia compartida entre el entrevistador y el entrevistado. Al ampliar este punto, la entrevista semiestructurada se convierte también en un proceso educativo. Mientras se recoge información, se promueve la reflexión colectiva y la conciencia crítica. Por ejemplo, cuando un vecino relata los problemas de su barrio, no solo comunica un dato, sino que también reflexiona sobre su realidad. De esta manera, la técnica cumple una doble función: científica y emancipadora. Permite que el investigador aprenda del contexto y que la comunidad reconozca su propia capacidad para dialogar y transformar. Comparar los distintos tipos de entrevista permite apreciar cómo cada una responde a diferentes objetivos. La estructurada es más útil para medir y comparar, la semiestructurada para profundizar y la libre para explorar sin dirección previa. En psicología comunitaria se busca un equilibrio entre estas modalidades, adaptando la técnica al contexto y al nivel de confianza con los participantes. La idea es iniciar con entrevistas estructuradas para conocer datos generales y luego pasar a semiestructuradas o libres para captar emociones, significados y narrativas más personales. El valor real de una entrevista no está en su formato, sino en la calidad del vínculo humano que logra construir cuando el entrevistado se siente escuchado y respetado. Su relato se vuelve más auténtico y el conocimiento que surge de ahí es mucho más profundo y transformador. En conclusión, las técnicas de recolección en psicología comunitaria son más que procedimientos, son formas de encuentro, aprendizaje y transformación. Cada reporte, cuestionario o entrevista es una oportunidad para generar conciencia, construir confianza y fortalecer el tejido social. Como plantea Avignó, la intervención comunitaria exige abandonar la neutralidad y comprometerse con la justicia social y la participación activa. Podríamos decir que estas técnicas no buscan estudiar a la comunidad, sino caminar junto a ella, porque comprender su realidad implica compartir su experiencia, reconocer su voz y valorar sus saberes. En ese sentido, la psicología comunitaria no solo investiga, acompaña, escucha y transforma. A continuación, la compañera con el siguiente punto. Hola, mi nombre es María Ángel Bastidas y hablaré sobre la técnica de observación objetiva. La observación puede definirse como la técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. En otras palabras, la observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer.
Es decir, es captar de la manera más objetiva posible lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica. De esta forma, toda observación, al igual que otras técnicas, métodos o instrumentos para consignar información, requiere de un sujeto que investiga y un objeto a investigar, tener claro los objetivos que persigue y focalizar la unidad de observación. Propósito de aplicación. Se emplea de manera sistemática para obtener información a través de los principios del método científico, buscando la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. Para nosotros, este es el punto de partida para decir que la observación es un procedimiento que ayuda a la recolección de datos e información y que consiste en utilizar los sentidos y la lógica para obtener un análisis más detallado en cuanto a los hechos y las realidades que conforman el objeto de estudio. Es decir, se refiere regularmente a las acciones cotidianas que arrojan los datos para el observador. También tiene el propósito de recoger información empírica directa sobre fenómenos sociales, comunitarios, conductuales en su contexto natural. Generar datos que permitan diseñar intervenciones comunitarias, evaluar necesidades activas y problemáticas de la comunidad. Complementar otras técnicas de evaluación comunitaria como entrevistas, encuestas, aportando datos observados en el terreno, lo cual puede dar mayor validez. Componentes. Unidad de observación. ¿Qué personas, grupos, eventos, situaciones se va a observar? Conductas. Objetivos o variables observables. ¿Qué tipo de comportamiento, interacción, circunstancias se va a registrar? Se recomienda que esté definida de forma clara, objetiva y medible. Método de registro. ¿Cómo se va a documentar lo observado? Fichas, escalas, diario de campo, grabaciones. Instrumentos o guías de observación. Formatos estandarizados para que diferentes observadores utilicen los mismos criterios y favorezcan la comparabilidad. Por ejemplo, guías de observación comunitaria. Procedimiento de codificación. Si se va a cuantificar frecuencia, duración, intervalos, entre otros. Características resaltantes de la observación. Tiene la característica de seguir normas, reglas y procedimientos, es decir, es sistemática. Se planifica de antemano qué observar, cómo, cuándo y con qué instrumento. Permite a los sujetos y objetos establecer relaciones de manera directa. Esas relaciones sirven para acumular, sistematizar y registrar los datos obtenidos, basada en conductas observables. La técnica tiende a centrarse en lo que puede verse o escucharse, lo que minimiza la inferencia subjetiva. Contextualizada. La conducta se observa en su entorno, lo cual facilita comprender relaciones con el contexto social o comunitario. Comparabilidad. Cuando se utilizan los mismos instrumentos y criterios, permite comparar diferentes comunidades, momentos o intervenciones. Es una observación estructurada. Se refiere a la observación metódica que es apoyada por los instrumentos como la guía de observación y el diario de campo mediante la utilización de categorías previamente codificadas y así poder obtener información controlada, clasificada y sistemática. Pasos sugeridos de aplicación. Primero, qué o quiénes se observarán para así esclarecer el objeto de estudio y los fines específicos de esa acción. Segundo, determinar cuál es la fundamentación con que se rige la observación y así establecer la forma de realizarla y los alcances que se estiman alcanzar con ello. Tercero, delimitación del contexto y unidad de observación. Seleccionar la comunidad o barrio, los espacios, que si una plaza, un centro comunitario, los actores, si son vecinos, líderes comunitarios, familias y el momento de observación. Cuarto, determinación de conductas o variables observables. Definir claramente qué conductas, interacciones, condiciones se van a registrar, por ejemplo, uso del parque por niños, participación en reuniones comunitarias, interacción entre vecinos. Quinto, diseñar las guías de observación que auxilien a sistematizar el proceso, así como la duración y frecuencia de los registros. Realizar registros de observación con base en las guías, según sea el caso, para valorar si los tiempos, las manifestaciones o las actuaciones de los sujetos o fenómenos que se registran son los necesarios para cubrir con los objetivos de la investigación. Y por último, seleccionar los procesos que darán cuenta al análisis del observado. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos, se observa de manera natural a los acontecimientos. Describe los hechos de manera exacta. Obtiene elementos significativos desde una perspectiva específica al considerar categorías e indicadores. Representa un bajo costo monetario y material para el investigador. Desventajas. Puede existir una falta de dominio de las categorías o indicadores a observar. Existen variables difíciles de observar, lo que puede causar confusión. Se corre el riesgo de sesgar lo observado. Se pueden emplear juicios erróneos al no vincular de manera adecuada las categorías o indicadores con la realidad. No se pueden generalizar los resultados de la observación porque cada sujeto, grupo y contexto suele tener características específicas. Guías de evaluación comunitaria. Formatos. La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación. También es el medio que conduce la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno.
Tenemos dos formatos como ejemplo. El primero es una guía de observación para la comunidad. Se describen los datos del lugar y trata sobre la evaluación de las vías de acceso, si en esa comunidad presentan carreteras, asfaltadas, entre otros, y sus respectivas observaciones. También se enfoca en los medios de transporte presentes en la comunidad, si hay buses, motos, entre otros. Y el segundo formato es una guía de observación para el área de educación. En este caso se deben describir los datos del alumno. Se recolecta la información del alumno, como por ejemplo su aseo personal, si prestan atención durante la clase, entre otros aspectos. También tenemos los registros anecdóticos de duración y frecuencia. Se conoce como registro anecdótico a un tipo de instrumento o metodología de registro de la información conductual en el que se describen de la manera más objetiva posible un conjunto de hechos, situaciones o fenómenos que han tenido lugar en un periodo de tiempo en el que se ha llevado a cabo una información. Por norma general, el registro anecdótico toma la forma de un informe que da cuenta de la conducta o comportamiento, los intereses, las actuaciones y los procedimientos llevados a cabo por un sujeto o grupo, cuando éstas ocurren de manera espontánea, sorpresiva o inesperada. El registro de frecuencia contabiliza cuántas veces ocurre una conducta específica durante un periodo de observación, y el registro de duración mide el tiempo que dura una conducta o evento desde que inicia hasta que termina. Propósito de aplicación: describir de manera cuantitativa y cualitativa los comportamientos observables en la comunidad. Registrar cambios conductuales o sociales antes y durante y después de una intervención comunitaria. Facilitar el seguimiento y evaluación de programas comunitarios, especialmente aquellos que buscan modificar comportamientos o promover la participación social. Complementar otras técnicas como encuestas o entrevistas, aportando evidencia empírica del entorno real. Componentes: el registro anecdótico, que es fecha, hora, lugar, contexto de la observación, quienes participan o están involucrados. Descripción objetiva del suceso, qué ocurrió, cómo, en qué circunstancias. Interpretación o comentario del observador. Registro por frecuencia, conducta o evento definido claramente, operacionalizado. Periodo de observación, duración, sesión, intervalo, número de veces que la conducta ocurre en ese periodo. Registro por duración, el de la conducta especificada, para la que se medirá duración, hora de inicio y hora de fin de cada ocurrencia, o con cronometraje de cada episodio. Características resaltantes: un registro anecdótico tiene que estar escrito de manera totalmente objetiva, es decir, tiene que limitarse a describir lo sucedido sin añadir en ningún caso su propia opinión sobre la situación ni a escribir sus ideas sobre por qué la persona ha podido comportarse de esa manera. Los registros anecdóticos están generalmente escritos en pasado, lo que ayuda a darles un carácter aún más objetivo. Estas técnicas permiten combinar lo cualitativo, especialmente en el registro anecdótico, con lo cuantitativo, que es frecuencia y duración. Requieren definición operativa de lo que se observa, para garantizar objetividad y replicabilidad. Pasos sugeridos de aplicación: realizar una descripción detallada del suceso puntual y relevante, junto con delimitar las características del ambiente o contexto, día, hora, lugar, tipo de actividad, participantes, y formular una interpretación del hecho. Complementar este tipo de registro con entrevistas. Por ejemplo, así se crea una instancia para comentar con el propio sujeto de la observación y registro las situaciones consideradas críticas o simbólicas de un comportamiento. Considerar el uso de los dos tipos de formatos existentes: plantillas de registro cuantitativo, que permiten marcar frecuencias en el cumplimiento de ciertas tareas, o plantillas de registro cualitativo, fichas descriptivas y analíticas. Codificar, organizar los datos en frecuencia y duración, sumar, calcular tasa, duración total, duración media, entre otros. En anecdótico, agrupar, clasificar los incidentes si corresponden. Analizar los datos, interpretar qué significan los números de frecuencia y duración o las narraciones anecdóticas en relación al objetivo comunitario. Identificar patrones, deficiencias, fortalezas, entre otros. Ventajas y desventajas. Ventajas: se trata de un tipo de registro bastante sencillo y natural de hacer, siempre y cuando la persona sea capaz de ser objetivo en la descripción y separar su perspectiva y opinión de los datos que refleje. Permite que se tomen datos de sucesos, comportamientos y fenómenos en primera persona y de manos de un testigo de la situación. Incluso si se realizan observaciones posteriores, posibilita que exista una continuidad en las anotaciones, de tal manera que puede llegar a generarse a posteriori una observación sistematizada. Permiten obtener datos concretos de lo que realmente ocurre en el contexto comunitario, no solo lo que declaran los miembros de la comunidad. El registro anecdótico facilita capturar fenómenos imprevistos que podrían no emerger en encuestas o entrevistas. Los registros de frecuencia y duración ofrecen medidas cuantitativas que permiten comparaciones y seguimiento de cambios, por ejemplo, antes y después de una intervención. Estas técnicas pueden complementar otras formas de evaluación comunitaria, como entrevistas, encuestas, para tener una visión más completa. Desventajas: pueden requerir un alto nivel de entrenamiento del observador para que las mediciones sean fiables, sobre todo en frecuencia y duración.
Riesgo de sesgo del observador o reactividad de los sujetos observados. La presencia del observador puede alterar el comportamiento de la comunidad. Para duración y frecuencia, el tiempo de observación debe estar controlado. Si varía, los resultados pueden no ser comparables. Dependencia del contexto. Lo que se observa en un momento puede no ser representativo de la comunidad global. Tenemos dos ejemplos de formato para el registro anecdótico. El primero es para el área de educación. Se registran los datos del alumno, la descripción de los hechos y su interpretación. Y el segundo formato es para el registro de duración y frecuencia. Toma como ejemplo la conducta de tocarse la cara. Indica la duración de la conducta y las veces que se realizó esta conducta. Hola, buenas profesor, mi nombre es Janet Paola Panqueva y hoy me corresponde desarrollar el punto número 8, donde abordaré las principales técnicas de evaluación comunitaria, la matriz de FODA, el árbol del problema, el árbol de objetivos y la técnica de brainstorming, para finalizar con la conclusión general del trabajo. Todas estas técnicas tienen un papel fundamental dentro de la psicología comunitaria, ya que permiten analizar la realidad de una comunidad, promover la participación activa y planificar acciones transformadoras. Comienzo con la matriz de FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta herramienta permite hacer un diagnóstico participativo dentro de la comunidad, analizando los factores internos y externos que influyen en su desarrollo. Según Montero, el análisis de FODA ayuda a conocer las condiciones reales de un grupo y facilita la toma de decisiones colectivas. En psicología comunitaria, su propósito es promover la participación, la reflexión crítica y la planificación conjunta entre los miembros de la comunidad. Características, ventajas y desventajas. Entre sus principales características, la matriz de FODA es participativa, sencilla y flexible. Puede aplicarse en talleres o en reuniones vecinales. Sus ventajas son que promueve el diálogo, facilita el consejo y clarifica las propiedades de acción. Sin embargo, si no hay una buena orientación o participación equilibrada, puede quedarse en un análisis superficial o sesgado. Como señala Ander, la clave está en que todos los miembros de la comunidad participen activamente en el proceso. Sus pasos. Para aplicarlo, se convoca al grupo, se explican los 4 cuadrantes FODA y se identifican tanto las fortalezas como las amenazas. Por ejemplo, en un barrio con problemas de seguridad, los vecinos pueden descubrir que su fortaleza es la unión comunitaria, pero su amenaza principal es la falta de alumbrado. Con ese diagnóstico gestionan apoyo municipal y mejoran su entorno. Esto refleja el enfoque participativo que resalta la CEPAL en su metodología de trabajo comunitario. Árbol del problema. La segunda técnica es el árbol del problema, una herramienta visual que permite identificar las causas y los efectos de una situación negativa. Según Matz, esta técnica ayuda a entender la estructura casual de los problemas y cómo se relacionan entre sí. En la psicología comunitaria se utiliza para dar origen a sus dificultades y participen en la búsqueda de soluciones. Características, ventajas y su ejemplo. Entre sus características más importantes está que se elabora de forma colectiva, fomentando la reflexión y el trabajo en equipo. Sus ventajas son clarifica el origen del problema, fortalece la cooperación y sirve como base para el árbol de objetivos. Como desventaja requiere tiempo y una guía experta para lograr su consenso. Por ejemplo, una comunidad con baja participación vecinal puede definir como problema central la falta de motivación, cuyas causas serían la desconfianza y la desinformación, y los efectos serían la desorganización y el aislamiento. Este tipo de análisis, según Montero, fortalece la conciencia crítica y el sentido de pertenencia social. Árbol de objetivos. A partir del árbol de problemas se construye el árbol de los objetivos, que consiste en transformar las causas negativas en medio de acción y los efectos en resultados deseados. De acuerdo con Nirenberg, este árbol permite definir estrategias y resultados coherentes orientados al cambio social. Su propósito es ayudar a planificar de forma positiva desde la esperanza y la participación. Por ejemplo, si el problema fue la falta de participación vecinal, el objetivo será fortalecer la organización comunitaria mediante capacitaciones de liderazgo y de comunicación. De esta forma, los fines serán que la comunidad va a estar más activa, cohesionada y empoderada. Como señala Montero, esta técnica motiva a pensar en situaciones y a planificar el cambio dentro de la comunidad. Técnica de brainstorming. Por último, la técnica de brainstorming o lluvia de ideas busca estimular la creatividad colectiva. Según Ander, la creatividad grupal es la clave para la transformación comunitaria y la búsqueda de soluciones conjuntas. Esta técnica promueve la participación libre y la cooperación, ya que todas las ideas siempre van a ser válidas.
El proceso es muy sencillo, se plantea un problema, se reúnen los participantes, se anotan todas las ideas sin juzgar y luego se seleccionan las más viables para elaborar un plan de acción. Por ejemplo, en una escuela se puede usar el brainstorming para generar propuestas que mejoren la convivencia escolar y la comunicación entre padres, docentes y estudiantes. Montero decía, destaca que esa técnica fortalece la unión, la confianza y el sentido de pertenencia. A continuación se presentan los resultados de la aplicación de 2 guías de instrumentos de evaluación realizados en la comunidad La Capellanía del municipio Pueblo Llano, Estado Mérida, Venezuela. La Capellanía es una pequeña comunidad rural situada en el municipio Pueblo Llano, caracterizada por su clima frío, su actividad agrícola y el espíritu solidario de sus habitantes. La mayoría de las familias se dedican al cultivo de hortalizas y la zona presenta un crecimiento poblacional moderado. Aunque la comunidad cuenta con algunos servicios básicos, existen limitaciones en cuanto al suministro de agua potable, gas doméstico y acceso a atención médica regular. Por este motivo se decidió enfocar el diagnóstico en los servicios públicos esenciales y las necesidades básicas. Los instrumentos utilizados son encuesta o cuestionario y entrevista estructurada. Encuesta o cuestionario. Se elaboró una encuesta sencilla aplicada a 10 habitantes adultos de la comunidad con el fin de conocer su percepción sobre los servicios públicos. El cuestionario constó de 8 preguntas cerradas y abiertas relacionadas con los siguientes aspectos: acceso al agua potable, disponibilidad y calidad del servicio de gas doméstico, recolección de desechos sólidos, accesibilidad a centros de salud y educación, participación comunitaria en soluciones, principales necesidades del sector, opiniones sobre posibles mejoras. Los resultados de esta encuesta aplicada a 10 personas mostraron que la mayoría de los habitantes percibe deficiencia en los servicios de agua y gas. Las principales necesidades señaladas fueron el mejoramiento del suministro de agua potable y la recolección de basura. La mayoría expresó disposición para participar en proyectos comunitarios que contribuyan a mejorar estas condiciones. Entrevista estructurada. Se realizó una entrevista estructurada a un líder comunitario local. El objetivo fue profundizar en la percepción de las problemáticas comunitarias y conocer las estrategias que los habitantes han utilizado para enfrentarlas. Guía de preguntas. ¿Cómo describiría la situación actual de los servicios públicos en la comunidad? ¿El suministro de agua potable es constante o presenta fallas? ¿Qué tan fácil o difícil es acceder a los servicios de salud en la zona? ¿Qué apoyo ha recibido la comunidad por parte de las autoridades locales o regionales? En su opinión, ¿cuáles son las 3 necesidades más urgentes que deberían resolverse? El entrevistado, identificado como el señor Nelson González, de 48 años de edad, agricultor y miembro activo en la comunidad, expresó lo siguiente. De la percepción general nos dice que la comunidad es unida, pero los servicios públicos están muy descuidados. Sobre el agua, dependemos de una quebrada cercana y del sistema que baja del páramo. Cuando llueve mucho, el agua se enturbia y se corta el servicio. Sobre la salud, dice que tenemos un ambulatorio pequeño, pero solo atiende algunos días a la semana y no hay medicinas. De la organización comunitaria dice que sí han hecho jornadas de limpieza y reuniones con la alcaldía, pero necesitan más apoyo. Necesidades más urgentes, mejorar el agua, el gas y la recolección de basura. Con eso mejoraría mucho la comunidad. El relato del líder refuerza los hallazgos de la encuesta. La comunidad presenta déficit estructural de servicios públicos, pero mantiene iniciativas de organización vecinal que podrían aprovecharse para fortalecer la gestión comunitaria. En conclusión, a través de la aplicación de estos 2 instrumentos de evaluación, la encuesta y entrevista estructurada, se obtuvo una visión integral de la situación actual de la capellanía. Los resultados evidencian necesidades críticas en el acceso y la continuidad de los servicios básicos, particularmente en agua potable, gas y salud. A pesar de las limitaciones, la comunidad cuenta con capital social y sentido de cooperación, factores clave para el desarrollo de proyectos participativos orientados a la mejora de los servicios públicos. Para cerrar, podemos decir que todas estas técnicas e instrumentos de evaluación, desde las entrevistas, observaciones y registros hasta la FODA, el árbol del problema, el árbol de objetivos y el brainstorming, demuestran que la psicología comunitaria no se limita a estudiar, sino que actúa también para transformar. Estas herramientas permiten escuchar la voz de la comunidad, reconocer sus fortalezas y construir proyectos de cambio desde el diálogo y la participación. En palabras de Montero, investigar y actuar desde la comunidad significa construir conocimiento colectivo para mejorar la vida en común. En conclusión, la verdadera transformación social surge cuando las personas se organizan, reflexionan y trabajan juntas por el mismo propósito. Muchas gracias, profesor. Espero haya sido totalmente de su agrado esta exposición.